análisis combinatorio, técnicas de conteo, permutaciones, combinaciones, que si se repiten, que si no se repiten. Ok, si has tenido varias de estas preguntas cuando estás haciendo un ejercicio de técnicas de conteo o a lo que tú llamas análisis combinatorio, bienvenidos a este lab porque aquí vamos a mostrarte una estructura de cómo vas a poder resolverlos en primera instancia. Entonces, no te lo pierdas. Hoy quiero decirte que el análisis combinatorio es una de las ramas de las matemáticas que te va a apoyar a poder contar un conjunto o un grupo de elementos de un conjunto dado mejor. Es decir, tú tienes un conjunto y te piden que los cuentes de determinada manera. Entonces, ahí va a ser útil el análisis combinatorio. Pero para poder contar, vas a utilizar ciertas técnicas. No te vas a colocar y que 1, 2, 3, 4. No, o sea, esa no va a ser la manera en que vas a contar. Hay unas técnicas específicas que nos da el análisis combinatorio para que tú las puedas utilizar. Con lo cual es importante que la revisemos con calma para saber en qué momento poder aplicarla. Entonces, comencemos. Hay una pregunta que yo me di cuenta que es clave y es ¿de cuántas formas, puntos suspensivos, de cuántas formas se pueden ordenar? ¿De cuántas formas se pueden seleccionar? ¿Cuántos elementos hay en? Entonces, cuando nosotros nos preguntan de cuántas formas o cuántos elementos hay, adivina cuál es la respuesta. La respuesta siempre va a ser un número, un número, un número, un número. Y en este caso, de manera específica, un número natural. ¿Ya? Es decir, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6. Entonces es importante que tengas en cuenta eso para poder hacer los ejercicios, porque en algunos problemas te van a presentar posibles soluciones y si te dan una solución negativa, ya sabes que por ahí no es el camino. Y si te dan una solución negativa, ya sabes que por ahí no es el camino. Otro elemento clave que te quiero decir antes de mostrarte pues esta primera parte teórica consiste en que para mí es fundamental que entendamos un concepto básico. El de todo, por ejemplo, cuando hablamos de todo y cuando hablamos de parte. ¿Cómo así que cuando hablamos de todo y cuando hablamos de parte? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de 3 elementos, por decirte algo, elemento 1, elemento 2 y elemento 3, es muy posible que yo solamente quiera tomar los 2 primeros elementos y el otro no lo quiera tomar. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tengo 3 elementos, puedo tomar 2 y el otro no. Entonces, estas son partes y me queda el todo de los 3 elementos. O bien, puedo utilizar el todo, es decir, puedo jugar con los 3 elementos. Básicamente, esto es una estructura sencilla, pero que para mí es importante que tengas en cuenta. Es como cuando jugamos con los números. Seguramente, cuando estuviste en primaria o no sé, en algunas partes del bachillerato, pues te dijeron, por ejemplo, ¿a qué es igual 5? Tú dijiste, pues bueno, 5 es lo mismo que 4 más 1. Pero 5 también es igual a 3 más 2. 5 también es igual a 2 más 2 más 1. Entonces, del 5 lo puedo expresar en 2 o 3 partes, por ejemplo, como está aquí. Observa que estas partes siempre van a dar en suma el mismo valor que 5. Estas partes siempre van a dar el mismo valor que 5. Entonces también en los ejercicios donde aplicamos las técnicas de análisis combinatorios es muy posible que podamos hacerlos de distintas formas y el resultado sea el mismo. Con esto te quiero decir que tengas cuidado. No siempre si te da el resultado, es decir, el número que dice en el libro o que te dijo el profesor o que te dijo el compañero o la compañera, el proceso va a estar bien. Por eso es importante que analicemos cada contexto. Por eso es importante que analicemos cada contexto y cuándo aplicar cada técnica. Eso es como si tú te vas a pesar.
Entonces, si tú te vas a pesar, tú lo que buscas es una báscula, tú no buscas otro elemento. ¿Cuál es la técnica? La báscula. ¿Cuál es el resultado? El número. Entonces, ya sabes que si estás utilizando la técnica adecuada, posiblemente el resultado va a estar bueno. Bueno, si la báscula está calibrada, ¿no? Entonces, tú no te vas a pesar con una regla, tú te pesas con una báscula. Igual sucede aquí. Tú debes utilizar la técnica adecuada. Entonces vamos a empezar por las técnicas, ¿ok? Siguiendo esto que te estoy diciendo de el todo y las partes, entonces imagínate en primera instancia que para poder resolver un ejercicio de análisis combinatorio donde te preguntan de cuántas formas, te piden tomar todos. Es decir, tú no vas a coger de los 5, vas a coger 3 elementos. No. En este momento yo te estoy diciendo, las primeras técnicas que te voy a mostrar es cuando tomas todos los elementos. Y la primera que te voy a mostrar, por ejemplo, es cuando tú tienes, por decirte, 1, 2 y 3 elementos. Y los quieres ordenar todos. Ojo que estos elementos son distintos. Entonces, si tú tienes esos 3 elementos, ¿de qué formas los puedes ordenar? Entonces, en este momento estás viendo una sola ordenación. Verde, amarillo y blanco. ¿Es posible que los puedas ordenar de otra forma? A ver, analiza, piensa. Entonces tú dices, bueno, sí, yo puedo quedarme con el verde, pero el amarillo lo puedo colocar de último y el blanco de segundo. Eso es una forma distinta. Bueno, está bien, puedo colocar el blanco de primero, el verde de segundo y el amarillo de último. Eso es otra. Pero bueno, si sigo con el blanco de primero, puedo seguir con el amarillo de segundo y con el verde de primero. Pero bueno, ¿qué tal si ahora coloco el amarillo de primero? Entonces tú dices, bueno, vamos a hacerlo así. Bien, 6. Pero imagínate que no sean 3, sino sean 4, sino sean 5, o 6 o 7 elementos. Entonces ya esta manera, esta técnica de contar no va a ser cómoda, no va a ser como bastante práctica. Entonces el análisis combinatorio te da una técnica que se llama la técnica de permutación lineal. Es decir, yo me voy a imaginar que todos los elementos están agregados como en la mesa. Imagínatelo de esa forma y tú los vas a ir ordenando, como cuando tú tienes vasos y los ordenas así, pero todos están en línea. Entonces, cada vez que tú tengas un grupo de elementos y los vayas a ordenar todos, y esa ordenación, ojo, ordenación, sea de manera lineal, entonces la técnica es n factorial. ¿Y qué significa n factorial? Profe Carreño, no sé. Entonces, n factorial significa que si tú tienes 3 elementos y los quieres ordenar todos de manera lineal, eso es lo mismo que una serie de productos que empiezan por el número total de elementos. ¿Cuántos elementos hay aquí? 3. Entonces empiezo por 3 y voy disminuyendo en una unidad. Y si yo quiero ordenar 4 elementos de forma lineal, entonces 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Y si yo quiero ordenar 5 elementos de manera lineal, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si yo quiero ordenar 10 elementos de manera lineal, 10 por 9 por 8 y así sucesivamente hasta 1. ¿Ok? Entonces, cuando tienes un conjunto de elementos, todos distintos, y los quieres ordenar de manera lineal, entonces la técnica que vas a usar es n factorial. N factorial. ¿Ok? Bien. Ve dejándome de pronto en los comentarios de este video si hay algo que está claro para ti o hay algo que de pronto no está claro. Vamos con la segunda técnica.
Ahora, la técnica que te voy a compartir es efectivamente que yo voy a ordenar todos todavía de manera lineal, pero en el conjunto que yo voy a ordenar hay elementos que son iguales. Algunos textos hablan de repetición. Sí, tú puedes repetir. A mí me gustaría decirte que hagamos un ejercicio para ubicarnos conceptualmente y digamos que son iguales. ¿Cómo así que son iguales? Por ejemplo, tú puedes tener dos verdes, tres amarillas y una blanca. ¿Cuántos elementos hay aquí? Entonces tú dices, ah, bueno, el N es dos verdes, tres amarillas, van 5 y una blanca, 6. Entonces, este es un grupo que lo vamos a llamar, por ejemplo, N1. Este es otro grupo que lo vamos a llamar, por ejemplo, N2. Y este último sería N3. Observa que cuando yo sumo los valores de N, N1 más N2 más N3, me da el N total. ¿Ok? Entonces, aplicamos la técnica. Aquí nos dice, ¿de cuántas formas se pueden ordenar 6 bolas teniendo en cuenta que 2 de ellas son verdes exactamente iguales, que 2 de ellas son verdes exactamente iguales? Aquí lo importante es que tengan en cuenta que cada subconjunto tiene elementos exactamente iguales o lo que es lo mismo, se repiten los elementos. 3 de ellas, por ejemplo, son amarillas exactamente iguales y una blanca. Entonces tú dices, ah, pero sencillo, yo voy a ordenarlas, las voy a ordenar de manera lineal. Ojo que no siempre te dicen que es de manera lineal. Cuando hablamos de permutaciones, siempre va a ser lineal a menos que te digan lo contrario. Bien. Entonces, la técnica que tú vas a utilizar es esta. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? El N, 6. Sobre el primer conjunto, ¿cuántas tiene? 2. El segundo conjunto, 3. El último conjunto, 1. ¿Listo? Entonces, bueno, ya esto lo puedes resolver. 6 factorial, como aprendimos ahorita, es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 2 factorial, ¿qué es? 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 1 factorial, que es 1. Entonces, que esto que está aquí es lo mismo que 3 factorial y esto que está aquí es lo mismo que 3 factorial. Es decir, yo puedo cancelar esto. Son maneras de escribirlo. ¿Tienes una manera diferente de realizar este procedimiento? Cuéntame. ¿Qué me queda arriba? Me queda, bueno, 2 por 1, 2. Puedo simplificar aquí, me queda un 2. Y 6 por 5, 30. Por 2, 60. Entre 1, 60. Entonces, ¿de cuántas formas puedes ordenar 6 elementos teniendo en cuenta que hay 2 verdes exactamente iguales, 3 amarillos exactamente iguales y un solo elemento blanco? De 60 formas distintas. ¿Sí ves qué sencillo? Vamos con el siguiente. Y la última técnica que en este video te voy a mostrar es la técnica de ordenar, pero cuando las ordenaciones ya no vienen de manera circular. En las dos primeras técnicas te decía que las ordenaciones son lineales, y son lineales a menos que te digan lo contrario. Ok, entonces cuando te dicen, por ejemplo, que hay 5 personas y van a estar sentadas en una mesa, pero la mesa está de forma circular, ¿de cuántas formas se pueden sentar estas personas? Ojo que te estoy hablando de personas. Y si te estoy hablando de 5 personas, casi que inmediatamente te estoy diciendo que son distintas. O sea, las personas son distintas, ¿no? Eso implica que los elementos para este tipo de técnica siempre deben ser distintos. Entonces, por ejemplo, si están agregadas en circunferencia, entonces digamos aquí hay una, digamos aquí hay, bueno, supongamos que sean distintas. 3, 4, 5. Es de esa forma que es importante que la imaginemos. Entonces la técnica te dice que identificas cuántos elementos hay en total y restas 1.
Dice, miércoles. ¿Pero qué significa que reste 1? En este caso no voy a profundizar la demostración matemática porque en este momento no tendría sentido. Pero te voy a dar una idea intuitiva. Cuando hay 5 personas agregadas en circunferencia, entonces yo voy a estar pendiente de quién es que está al lado mío para ver si hay un cambio en la posición. No. Entonces imagínate que todas 5 giren al mismo tiempo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Como cuando tú vas, no sé, apretando algo. Entonces hacen un movimiento así, ¿cierto? Pero si todas giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj, básicamente vas a tener a la misma persona al lado. Entonces no habrá cambios. Por eso yo te voy a pedir que, por ejemplo, dejemos uno quieto. Este de aquí se queda quieto. Vamos a colocarle quieto. Y cuando este personaje esté quieto y todas las demás sigan girando en contra de las manecillas del reloj, entonces ¿qué va a pasar? Cada vez vamos a tener a una persona distinta al lado. Por eso la técnica es, si n es 5 y estos elementos, estos objetos están agregados en circunferencia, entonces, ¿de cuántas formas se pueden ordenar? Del factorial de n-1. ¿Y eso qué es igual? Aquí es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Entonces el número de formas en las cuales se pueden ordenar 5 personas que están agregadas en circunferencia es 24. 24 formas distintas. Si observas o te das cuenta, no sé, que cada vez que yo digo de cuántas formas, la respuesta es un número positivo, un número natural. Es importante que esto lo tengas en cuenta porque en algún momento te puedes encontrar algún ejercicio asociado a alguna demostración y puede que te dé por los procesos matemáticos, usualmente en ecuaciones cuadráticas, una respuesta negativa. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. En el canal más adelante colocaré un problema de esto y revisa porque ya hay uno. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este laboratorio? Hemos aprendido que en el análisis combinatorio hay un grupo de técnicas y dentro del grupo de técnicas existe la posibilidad de que tú tomes todos los elementos que tienes en el conjunto o no los tomes todos. Hoy hemos trabajado solamente cuando los tomas todos y hemos aprendido 3 técnicas distintas. Las 2 primeras que aprendimos, n factorial y n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, puntos suspensivos, nk factorial. Esas 2 primeras técnicas son cuando los elementos están agregados de manera lineal. Y la última técnica que revisamos fue cuando los elementos están agregados en circunferencia. Entonces, en el próximo video vamos a estar revisando las técnicas cuando los elementos que tomas no son todos, es una parte. ¿Ok? Entonces, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo lab y bienvenidos. Muchas gracias.